Y así iniciamos, amor de primavera de Gali Galiano, así, entre ella y tú, entre tú y él, entre él y él, entre todos juntos. Así, damos inicio hoy, 26 de julio, a este programa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Bienvenidos a esta nueva emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de esta dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en enlace con Radio Delfín 1060 AM y La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludar en el control máster al señor Alex Meneses, a Robinson Cárdenas y a Roberto Alexis Rojas. Alan Peralta con registro nacional 0715, Gabriela Parra, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, nosotros siempre hemos venido hablando de ese calvario, ese vía crucis, o llámenlo como ustedes lo quieran decir, pero ese camino rudo que tiene que atravesar el migrante a nivel general, y el migrante, en este caso, temas que nos atañe, pues el migrante venezolano. Se hizo un operativo en donde se arrestaron 286 sospechosos de traficar migrantes, y dentro de esos migrantes lamentablemente hay menores y niñas venezolanas entre las víctimas. Es lamentable que migrar se haya vuelto una actividad o una necesidad tan de alto riesgo. Una operación coordinada en donde participó la Interpol contra el tráfico de personas ha dado como resultado esas 286 personas arrestadas. Hasta 47 países han dado su participación en este operativo Liberterra, que tuvo lugar del 5 de julio al 9 de julio, días en los que se produjeron alrededor de 500.000 inspecciones en aduanas, en aeropuertos, así como en puntos de riesgos identificados por los servicios de inteligencia e investigación. Todo este operativo se hace con este crecimiento de trata de personas, en este caso de migrantes, tanto venezolanos como de otros países a nivel mundial. Son hasta el momento 286 personas que estarían implicadas en este delito de tráfico de migrantes. Y en otra información, Maduro aspira que para octubre los maestros estén vacunados para el regreso a las clases. Pues Nicolás Maduro ha manifestado que espera que los miembros del sector educativo puedan regresar a las clases presenciales para el mes de octubre, en medio de la pandemia del coronavirus. En tal sentido, pues el líder del chavismo subrayó que se debe realizar la vacunación de los maestros. Durante una alocución en la tarde, pues ha indicado que entre julio y septiembre llegarán más vacunas. Por lo tanto, considero que se podrá avanzar en la inmunización de la población, especialmente en este sector, en el sector educativo. Este sector, que ha sido bastante golpeado, pues busca que se pueda vacunar. En consecuencia, ha exhortado a la Comisión Presidencial contra el COVID-19 a proteger la felicidad de los estudiantes venezolanos. O sea, realiza el entrecomillado de proteger la felicidad de los estudiantes. Pero bueno, los estudiantes, Gaby, audiencia, están vacunados contra el COVID-19. ¿Qué tantas vacunas han llegado y qué tan bueno es ese plan de vacunación? Amanecerá y veremos qué pasa con eso. Bueno, y en ese mismo orden de ideas del COVID-19, en el marco del COVID-19, la Academia Nacional de Medicina indica que la variante Delta es una fuerte señal de alarma y que debe acelerarse el proceso de vacunación en Venezuela para que esto no se convierta en un revés de lo poquito que se ha avanzado en Venezuela en todos los aspectos de la sociedad. Llámese economía, llámese el 7+7, llámese todos esos esfuerzos en recuperar los espacios, en activar las aerolíneas, en hacer un poquito de turismo, todas estas actividades que se han venido activando en las semanas de flexibilización en Venezuela. ¿Qué sucede con esta variante? Que si la población no está vacunada, que aparte corre el riesgo de que hay vacunas que no sean tan eficientes con esta variante, pues vuelva a generarse un pico
mayor o peor que el inicial y que dio inicio a todo este esquema de bioseguridad, de aislamiento, de esta separación social que se viene realizando desde el año 2020. Entonces, la Academia Nacional de Medicina advierte que sin vacunación está expuesta toda la población venezolana a sufrir nuevamente un revés en la lucha contra el COVID-19 y sobre todo mencionando esta nueva variante que sería la variante Delta. Y la violación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues son los hechos aislados. Son un patrón que comparten las tres dictaduras para socavar la lucha democrática. Esto pues es lo que ha reiterado el opositor venezolano Julio Borges, estrecho colaborador de Juan Guaidó, tras rechazar la detención del precandidato electoral a la presidencia de Nicaragua, quien se convierte en el 7º aspirante a los comicios detenidos. Julio Borges fue nombrado por Guaidó como comisionado de las Relaciones Exteriores y lo ha denunciado en Twitter, que continúa el acoso y el hostigamiento contra los dirigentes opositores. Esto pues está mostrando la verdadera cara en los procesos electorales y sobre todo en este proceso electoral. Las autoridades nicaragüenses, pues donde han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores, y así se viene presentando también en Venezuela. Sí, y con respecto a el 7+7 en Venezuela, Nicolás Maduro dijo que sí continuaba, pero con ciertas modificaciones. Maduro habría dicho que posiblemente se iba a levantar este esquema. No obstante, ante la llegada de la variante Delta de la COVID-19 al país, él anunciaba los 2 primeros casos provenientes del exterior de esta variante en el territorio. Estamos frente a una nueva amenaza, lo indica él, con la cepa Delta Plus. Bueno, le puso el plus, pero bueno. Hoy por hoy es la cepa dominante en Europa y en algunas regiones de Estados Unidos. Así lo indica y dice que precisó, antes de recordar que Colombia anunció el sábado la llegada de esta variante que se considera mucho más contagiosa. Dijo que en Venezuela se han detectado los 2 casos y también informó que a las personas que tuvieron contacto con los infectados se les practicó la prueba PCR y dieron negativo. Dijo que en todo esto es la mejor manera de cuidarnos en la prevención, por lo que descartó levantar por completo en 7+7, al menos hasta el momento. Debemos mantener el esquema, pero vamos a buscar algunas flexibilidades, 7 días de cuarentena flexible, podría decirse así. Bueno, vamos a ver cuáles son esos cambios. No dijo mayor cosa, pensé que estábamos ante una decisión más firme de esto sí, esto no, pero es simplemente lo que él siempre hace, de dar planes y planes y planes y nada en concreto. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y ese gran equipo de producción. Caribe, Sucre, 7 municipios resultaron afectados en el departamento de Sucre por las fuertes lluvias que cayeron este sábado por la mañana, al igual que el domingo, acompañada de fuertes vientos huracanados. La Oficina para la Gestión de Riesgo y Desastres entregó un balance de las afectaciones dejadas por el mal clima. Se presentaron vientos fuertes y lluvia en los municipios de Toluca, Oveñas, Colosó, San Onofre, San Benito, Abad, Caimito y San Marcos, con afectaciones en este último. Asimismo, algunas viviendas averiadas en el corregimiento de Neiva. También resultaron en San Benito, Abad, viviendas destechadas, al igual que en San Onofre, en el barrio Porvenir, donde quedaron sin techo varias casas. Los consejos municipales de gestión de riesgo, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo y organismos de socorro están realizando barridos para establecer la magnitud de los daños. Luego las autoridades departamentales entrarán a establecer qué ayudas serán necesarias para estos municipios afectados. Si bien Sucre está pasando por la segunda temporada seca del año, el IDEAN aclara que en ocasiones se puede presentar casos aislados de lluvias torrenciales acompañada de vendavales. En el Caribe, el gobierno nacional ratificó su segundo compromiso para iniciar en el segundo semestre de este año los trabajos de modernización y ampliación del aeropuerto Las Brujas.
que presta sus servicios de transporte a Corozal. Aníbal de la Osa, alcalde de Corozal, sostuvo una reunión con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Vergara, donde se concretó que los trabajos para actualizar el terminal aéreo deben comenzar antes de que finalice este 2021. Para la modernización de Las Brujas se destinarán 120.000 millones de pesos. Este proyecto incluye una etapa de reubicación de viviendas y obras de mejora del entorno aledaño. También se espera que tras los trabajos de modernización la pista del aeropuerto permita el despegue y aterrizaje de aviones de gran tamaño, algo que actualmente no es posible con las actuales características técnicas del terminal. Colegios de Lórica no volverán a clases presenciales el 26 de julio. Migración Colombia deporta y sanciona a extranjeros en Palomino por permanencia ilegal en el país. 2 ciudadanos extranjeros, uno francés y otro peruano, fueron expulsados y sancionados de territorio guajiro en operativos realizados por Migración Colombia seccional de La Guajira en el sector turístico de Palomino, en Dibuya. Las autoridades migratorias informaron que la intervención fue adelantada en tareas de verificación y controles migratorios por parte de la Alcaldía Municipal de Dibuya, Inspección de Policía, Policía Nacional de Turismo y Migración Colombia seccional de La Guajira. Se realizó el procedimiento de expulsión de un ciudadano de nacionalidad peruana y la sanción a un francés. De igual manera, informó la fuente que los extranjeros estaban totalmente indocumentados en territorio guajiro y por ello decidieron realizar el procedimiento porque no respetaron las normas y las leyes de permanencia. Los ciudadanos mencionados estaban de manera irregular en el país, excediendo su tiempo de permanencia autorizado, por lo cual se les aplicó las medidas correspondientes, dijo la fuente de Migración Colombia. Finalmente, las autoridades de Migración Colombia de La Guajira informaron que van a seguir realizando intervenciones en los 15 municipios del departamento de La Guajira para controlar así a los extranjeros. En el municipio de Dibuya se trabaja de manera articulada entre todas las autoridades para preservar la tranquilidad y el orden público, aseveró así de nuevo la fuente de Migración Colombia, seccional La Guajira. Más de 80 personas fueron atendidas en Matitas para resolver situación jurídica de multas e infracciones de tránsito, y pese al dragado calado del canal de acceso al puerto de Barranquilla volvió a bajar. Frontera colombo-venezolana, ciudad de Maicao. 3 capturados y 7.000 unidades de cigarrillo incautadas en operativos de tránsito en La Guajira. La seccional de tránsito y transporte del Departamento de la Policía Guajira, a través de la estrategia institucional para la reducción de los delitos, capturó a 3 personas en la zona rural de San Juan del Cesar, vía Maicao, los cuales fueron sorprendidos en flagrancia con 2 armas de fuego ilegales cuando se desplazaban en una camioneta. Mediante labores de registro y de control sobre el kilómetro 61 de la vía La Paz, distracción jurisdicción de San Juan del Cesar, fueron detenidos Adelson Eder Aguilar López, de 32 años de edad, Fernando Angular Ipuana, de 19 años, y el líder David Aguilar Sierra, de 22, los cuales se movilizaban en una camioneta de placa venezolana marca Toyota, línea 4 Runner, modelo 2007, color negro, donde hallaron 2 armas de fuego escondidas en la guantera con sus respectivos cargadores. En otro operativo desarrollado en el kilómetro 10 de la vía Riohacha para Huachón, Maicao, incautaron 7.000 unidades de cigarrillo marca Rumba, avaluados en 600.000 pesos, a un ciudadano que se desplazaba como pasajero en un bus, sin poseer, por supuesto, la documentación que acreditara la legalidad de la mercancía. Por último, un vehículo marca Ford línea Bronco, color gris, de placas A53, fue inmovilizado en el kilómetro 30 en la vía que conduce de Distracción con Cuestecita, debido a que su conductor no presentó ningún tipo de documentación del automotor, que es de procedencia venezolana. Más de 6.950 trabajadores de la empresa minera de Cerrejón ya están vacunados contra el COVID-19. La empresa minera se une a la conmemoración internacional del Día del Autocuidado de la Salud, invitando a los trabajadores, a su familia y a la comunidad Guajira a vacunarse contra el COVID-19 para reducir el riesgo de contagio y mortalidad. Es así que los trabajadores de la compañía minera y de las empresas contratistas están acudiendo en forma masiva, demostrando un civismo y un cuidado sobre todo de la salud, logrando que más de 6.950 personas hayan participado en el plan de vacunación nacional, ya sea con la primera dosis única, o con el esquema completo. El autocuidado hace parte de la cultura
de la empresa minera Cerrejón. Hoy es la conmemoración para esta fecha y nos complace saber que tenemos un número importante de trabajadores obreros vacunados. Pero esto no termina aquí. El resto es que todos los hagan e inviten a sus familiares, amigos, a vacunarse también, porque sabemos que la vacunación es el mejor camino para poder salir de esta pandemia que se vive en el mundo entero. De acuerdo con las cifras entregadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el 85% de las personas que entraron a las UCI en el país no se vacunaron, a pesar de que podrían haberlo hecho, lo que demuestra con datos confirmados que la vacunación funciona y así poder reducir el riesgo de contagio. Las complicaciones en salud y la mortalidad son graves, afirmó Livia Álvarez, coordinadora de salud y seguridad de la empresa minera Cerrejón. A pesar del avance de la vacunación de los trabajadores, Cerrejón continúa con estrictos controles y medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio del COVID-19 y está invitando a la comunidad en general a seguir aplicándoselas, aún si están vacunados. Comenzó vacunación en habitantes de calle y mujeres embarazadas en Cartagena. Alcalde de Montería se reunirá con presidentes de la GPM para plantear acciones que mejoren el servicio de energía eléctrica en la ciudad. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, retornando a los estudios. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia, con más información, Gaby. Bueno, lamentablemente uno de los atletas en Tokio 2020 mostraba un video en donde pedía disculpas por su desempeño. Este video se está haciendo viral en estos momentos debido pues a esa impotencia que se ve en los juegos. Es un tema deportivo, es un tema de, bueno, no siempre se gana, hay que estar preparado psicológicamente, no solo físicamente, sino a aceptar también los resultados adversos. Esa es la situación que pues se presenta hoy ante estos atletas que están allá en Tokio 2020 representando a los venezolanos. Bueno, pero ya buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estoy. Hay una cosa que hay que analizar. Un atleta de altísimo nivel, un atleta olímpico, tiene sus ciclos de preparación. Su ciclo de preparación no solamente incluye el tema del entrenamiento, la participación en eventos previos, también incluye el tema de la alimentación, del cuidado, del control, de la asesoría de su entrenador. O sea, un atleta olímpico no es el atleta solo corriendo o haciendo alguna hazaña olímpica, ¿no? Es todo un equipo, todo un trabajo. Y si estos muchachos andan prácticamente solos, algunos de ellos con la ventaja de estar en alguna universidad del exterior, de Estados Unidos o de Europa, y habiendo tenido la oportunidad de prepararse y capacitarse con los recursos de esas universidades o esos centros de formación deportiva, no se le puede exigir más a los muchachos. Han hecho mucho esfuerzo de llegar al ciclo olímpico. Es muy bravo pedirle a un muchacho de estos que tengan que gane medallas y que adquiera récords cuando no tienen la preparación ni el apoyo del Instituto Nacional del Deporte en Venezuela, del Ministerio del Deporte. Porque para eso sí no existe ningún tipo de recursos, para el deporte, para la cultura, para la educación. Claro, y entonces llegan y entonces les exigen, no, que vamos a tener la generación de oro, dijeron. Y de verdad que no se puede tener, o sea, ¿cómo vas a comparar tú la preparación de muchos de estos jóvenes que están participando por Venezuela en los Juegos Olímpicos con la preparación y la capacitación, por ejemplo, de cualquier país europeo mediano o de los mismos Estados Unidos? O sea, más bien hacen mucho esfuerzo estos muchachos para poder participar y estar en unos Juegos Olímpicos. Ya el hecho de participar es una ventaja. Ya es un mérito. Ya es un mérito. Con toda la circunstancia previa que tenemos, porque, como tú dices, para ellos no hay recursos, para ellos no alcanza, para ellos hay que adaptarse a lo que haya. Y dígame con el caso de los entrenadores, muchas veces han pretendido enviar a los muchachos solos sin el equipo de entrenamiento, sin los entrenadores. Entonces, es mucho lo que están haciendo los jóvenes venezolanos. Y yo, pues le digo a la gente, hay gente que se alegra porque los jóvenes venezolanos fracasen. ¿Por qué no? Porque esto es
porque Maduro, si ganan una medalla, Maduro lo agarra políticamente. No, yo creo que son venezolanos y merecen respeto. Y a pesar de que tengan la mala fortuna como tenemos la mala fortuna en este momento, de tener un gobierno de facto necio, negativo en todos los sentidos, que no ha aportado nada positivo para el país. No, la juventud tiene que pagar los platos rotos, claro, de esa ineficiencia. Yo he visto, mire, y es triste, he visto que a algunos muchachos se les acusa, no, que este chavista, menos mal que perdió. Y uno dice, por favor, ellos son venezolanos, y yo creo que si hubiesen ganado una medalla, a estas personas que escriben tantas cosas en las redes sociales, se hubiesen llenado de orgullo. Entonces en ese momento sí. Ahí sí son venezolanos. Sí son venezolanos. Sí son compatriotas. Qué orgullo que sean venezolanos. No. Cada quien, pues, si hay algo que tenemos que aprender nosotros, es el entender las realidades de estos jóvenes, que no se les puede exigir tanto como se pudiera exigir a otro competidor olímpico. Estos están haciendo su esfuerzo y es meritorio. Bueno, antes de irnos a la primera pausa comercial y musical, también vamos a hacer eco de desmentir el rumor que creció en horas del mediodía en las redes sociales, diciendo que Reinaldo Armas habría muerto por COVID-19. Ya el cantante envió un mensaje a través de sus redes sociales diciendo: eso no es así, yo estoy bien, yo estoy perfectamente de salud. Y bueno, nos alegramos también de este comentario, y que haya sido corto el susto de haber perdido pues a esta figura del folclore venezolano, Reinaldo Armas. Ya con eso, sí. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, qué bonito este tema. Querer mejor con Juanes. Y sirve para iniciar este segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Aruba y Curazao están en la lista de observación por tráfico humano desde Venezuela. Este es un trabajo que prepara el portal informativo Crónicas del Caribe con la firma de Javier Ignacio Mayorga. Lo cierto del caso es que en el año 2020, y a pesar de las dificultades para las movilizaciones internacionales, Aruba y Curazao no hicieron esfuerzos satisfactorios para impedir el tráfico de personas. Esto lo dice el Departamento de Estado norteamericano en un informe reciente. El documento en cuestión, emitido el pasado 1 de julio, sitúa a ambas islas en una lista de observación junto con otros 44 países, entre los que figura San Martín, también en el Caribe. Según los estadounidenses, los problemas padecidos por ambas islas en cuanto al tráfico humano tienen que ver con su proximidad con Venezuela, un territorio que figura en el grupo de los 17 peor evaluados en esta materia, pues no hace ningún esfuerzo para impedir el accionar de redes de tráfico de personas, ni siquiera durante la pandemia del COVID-19. Por el contrario, años de corrupción, incompetencia y abusos han debilitado la capacidad del régimen de Nicolás Maduro para gobernar y enfrentar estos delitos. Así que, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Curazao, Aruba están bajo observación por el tema del tráfico de inmigrantes, tráfico de personas. Bueno, y hablando de esa corrupción que inunda a Venezuela, más de 100 detenidos por gestionar documentos de identidad fraudulentos. Estas personas fueron detenidas en el primer semestre del año por gestionar de forma fraudulenta documentos de identidad en Venezuela, donde el trámite por los canales regulares es normalmente muy complicado. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración o Extranjería, llamado SAIME, informó que los arrestos se realizaron entre los meses de enero a julio del presente año. Estos sujetos se dedicaban a captar a través de las distintas redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, a personas con la necesidad de efectuar diversos trámites de identificación ante el SAIME, cobrando altas sumas de dinero en moneda extranjera, indicó el organismo en sus redes sociales. Bueno, ellos se dieron por enterados porque tampoco es un secreto para nadie que dentro de las mismas nóminas del SAIME existen estas personas que a través de Instagram, Facebook o WhatsApp prestan este servicio pues para paliar un poco el tema de los salarios públicos. Emitían documentos de identificación tales como cédula, pasaporte, prólogas de pasaporte, de forma
fraudulenta. Se han desarticulado estas bandas, según los directivos del SAIRME, dedicadas al flagelo y deteniendo a quienes se dedicaban a la gestoría, entre ellos funcionarios involucrados en estas fechorías. También pues sería un llamado a esta institución a mejorar su servicio, a dar más cabida dentro de su plataforma, a que más personas puedan solicitar sus documentos de identidad, sobre todo en el tema de la prórroga de los pasaportes, para evitar el tema de los gestores y que sea netamente gestionado entre el interesado y la institución. Y el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó el día de hoy que el terrorismo proviene de Colombia y no de su país, luego de que el presidente de esa nación, Iván Duque, pidió a Estados Unidos declarar al país caribeño como promotor de terrorismo. Según Duque, el grupo armado residual de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia está protegido en territorio venezolano, así como también los ex-FARC, Iván Márquez, alias Romaña, alias Paisa, los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Antonio García y alias Pablito. Estas acusaciones de Duque contra Venezuela se presentan 2 semanas después de que el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Colombia de armar y financiar un grupo paramilitar para entrenar a esas bandas delincuenciales en el oeste de Caracas, con el objetivo de asesinar a la población y provocar una guerra civil. Esto pues es lo que viene diciendo en este momento Arreaza. Además, Maduro denunció que desmontará un plan de asesinar, que desmontaron ese plan para asesinarlo durante los actos conmemorativos del bicentenario de Carabobo el 24 de junio, del cual pues se ejecutaron con 4 drones. Bueno, el tema es que Maduro no ha vuelto a salir a actos oficiales. El tema es que Maduro está encerrado. El tema es que la verdad verdadera es que Maduro no ha vuelto a ir a un acto militar. No fue al 24 de julio, el natalicio del Libertador, a los actos del natalicio del Libertador. Y la parte militar estuvo a cargo del ministro de la Defensa. Lo que uno puede inferir en este tema es, primero, que Maduro está asustado, porque la verdad verdadera es que no ha vuelto a aparecer en actos públicos. En segundo lugar, que está teledirigiendo el país porque las últimas intervenciones han sido pregrabadas. El tema verdadero es que Maduro se está escondiendo de la gente, no ha vuelto a aparecer con gente. Y otro tema verdadero, vámonos a 3 temas verdaderos. ¿Dónde han muerto recientemente dirigentes de la FARC? ¿En Colombia o en Venezuela? Venezuela. ¿Dónde ha ejercido su acción el ELN al punto de provocar una masacre de militares venezolanos? ¿En Colombia o en Venezuela? Territorio venezolano. Territorio venezolano. ¿Dónde se han encontrado recientemente localizados campamentos del ELN de la FARC? En los estados Bolívar, en los estados Táchira, en los estados Zulia, y callaron a la gente de Fundarredes, porque es la que venía presentando reportes mensuales prácticamente de la situación donde estaban ubicados estos grupos guerrilleros y donde había movilizaciones. Es decir, descabezaron a Fundarredes para que esto siguiera oculto y no se siguiera sabiendo información sobre esto. Y para que siga en esas casas que están protegidas por los mismos militares venezolanos. Claro, entonces, señor Arreaza, ¿quién protege a terroristas declarados a nivel mundial? ¿Quién tiene los grupos guerrilleros colombianos operando en el territorio venezolano? ¿Quién entregó la soberanía venezolana? ¿Quién entregó la soberanía? ¿Quién entregó las minas de oro? ¿Quién entregó...? Bueno, y si seguimos así... Una lista interminable. Sí. Entonces, señor Arreaza, son hechos, son verdades versus declaraciones bobaliconas de la boca para afuera, porque no han demostrado nada, no han tenido pruebas. Y han detenido a cualquier cantidad de personas y con tortura obtienen algunas declaraciones, pero no hay pruebas fehacientes de lo que usted dice. La única prueba fehaciente es los hechos que les estoy comentando. En Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a escuchar ese segundo reporte que nos envía nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira colombiana. Escuchemos. Ya nuestro segundo audio desde el departamento de La Guajira, Carlos Uzcategui, el Miura, con las noticias que están impactando en la costa, en el Magdalena, en el Cesar, en el Caribe y en toda Colombia. En exclusiva, sin acuerdo en la forma de pago para vender hidroituango.
Colombia Moda y Colombiatec vuelven a la pasarela. En Colombia, la importación temporal de vehículos de turista ahora es 100% virtual. Con sus hinchas en el estadio, el Nacional derrotó a Tolima 1-0. En Antioquia, nuevo cierre en la avenida El Poblado. Atención, desde hoy lunes, por obras del Metro Plus. A última hora hay 3.360 desplazados en el Charco. En Nariño, le ponen los ganchos, le dan captura a 7 policías en Medellín por quedarse con dinero incautado. Incendio en Cerro Quitasol de Bello arrasó con casi 50 hectáreas. En Medellín hay una pequeña Venezuela que revivió una calle del centro. Millonarias pérdidas por conexiones fraudulentas en Ciénega y la zona bananera. Liberan 300.000 alevines en la Ciénega de Munderio en San Onofre. Guardacostas de la Armada Colombiana rescatan a turistas que estaban a la deriva. Prosperidad Social garantiza alimentación para hogares en Córdoba, Caribe colombiano. En el cacao, Cautero Cordobés fue elegido como uno de los mejores productores a nivel del mundo. Familias denuncian retrasos en proyectos de vivienda en CRT. Gobierno destinó 100.000 millones para garantizar seguridad en Valledupar. Clínica rodante de la Fundación Simen llegó a La Guajira. Graban canción en homenaje a la vieja guardia de Riohacha en La Guajira. Fondo de Adaptación hace seguimiento y visita técnica a obras en Bolívar. La primera visita se realizó en la interconexión vía Yati, la bodega ubicada entre la depresión Momposina y Magangué. Ayer domingo hubo una emergencia en el aeropuerto Samario por amenaza de bomba. Un avión de la empresa Viva Air fue inmovilizado en la tarde de ayer en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta por una supuesta bomba a bordo. La aeronave iniciaba un carretero para subir la ruta Santa Marta-Medellín con más de 100 pasajeros a bordo. Hay completo hermetismo de las autoridades sobre este caso. Lo único que se sabe es que el avión ha sido rodado y está siendo inspeccionado milimétricamente por unidades antiexplosivos de la policía. Miguel Uribe Turbay, en un trailer del diario El Magdalena, sacó donde él dice que perdonó a Pablo Escobar y a Popeye por asesinato de su madre. Después de 30 años, Miguel Uribe Turbay recuerda el momento exacto en el que su padre le informó el hecho que marcaría y cambiaría para siempre su vida. El asesinato de su madre Diana Turbay, la reconocida periodista que había sido secuestrada por orden de Pablo Escobar para presionar al gobierno de no firmar el tratado de extradición a los Estados Unidos de connacionales vinculados con el tráfico de droga. Después de 5 meses de secuestro y en un polémico operativo de rescate, la periodista había sido asesinada por sus captores. Miguel, de 5 años de edad, escuchó a su padre con la voz entrecortada y unos ojos que no podían soportar ya más el dolor de ese flagelo. Todo fue confuso. Fueron años difíciles los que lo formaron como persona y profesional. Atendiendo las enseñanzas de su padre y sus abuelos, montó emprendimientos y fundaciones, utilizó el ajedrez como una de sus grandes pasiones para ayudar a las personas más necesitadas y motivarlos a buscar un mejor futuro. Durante el proceso de catarsis encontró el perdón, reconoció que los pensamientos de venganza nunca tienen nada positivo y no le iban a devolver a Diana, su madre. Entendí que la reconciliación es lo único que le ayuda a uno a dar el paso y sobrepasar un momento tan difícil. Señaló el otro expresidente del Consejo en entrevista. Aseguró que perdonó a todos los implicados en el secuestro y asesinato de su madre Diana Turbay, entre ellos al ex jefe del cartel de Medellín y a su jefe de sicarios John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. Yo perdoné a todos los que estuvieron involucrados, incluyendo a Popeye y compañía. Primero entendí que ya había pasado, que nada que yo hiciera me devolvería a mi mamá. Y en cambio, perdonar sí me iba a enriquecer como persona y me permitiría vivir sin carga. Frente a Pablo Escobar aseguró que recibió lo que merecía y fue abatido por las autoridades, porque fue un criminal que hizo mucho daño al país y que terminó. ¿Cómo podía terminar un delincuente en ese nivel? Esos son parte de la historia del pasado del conflicto armado en Colombia. La ciclista colombiana Paula Patiño fue la mejor latina de la ruta femenina. La nadadora colombiana Isabel Arcila no clasificó a la semifinal de los 100 metros espalda. El DAXA abrió inscripciones gratuitas para diplomado ambiental en Santa Marta, La Guajira y el Cesar. También ha habido un domingo muy lluvioso en Santa Marta.
Orden de captura y notificación roja a Interpol contra Juan Carlos Montes, quien grabó el Petrovideo, y fue por petición de la Fiscalía General de la Nación. El Juzgado 58 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá emitió la orden de captura y solicitó expedir notificación roja de Interpol contra Juan Carlos Montes Fernández, ex subdirector de construcciones del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Gobiernos departamentales de La Guajira y el Cesar empezaron a tratar estrategias para atacar la criminalidad, la delincuencia y el abigeato. Se adelantó la mesa de trabajo donde empezaron a definir las estrategias para combatir la criminalidad, la delincuencia y el abigeato en la zona fronteriza entre La Guajira y el Cesar. Por La Guajira estuvo el secretario de Gobierno del departamento, Jairo Aguilar de Luque, quien desde hace varias semanas había informado sobre las acciones a implementarse tras las denuncias de los pobladores de San Juan del Cesar, Villanueva el Molino y Las Aguas del Pilar, municipios que colindan con el departamento del Cesar. Se adelantó la estrategia del Plan de Seguridad Fronterizo Cesar-La Guajira y nos reunimos con el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, y con todo su equipo. Son estrategias claras para combatir la criminalidad en la zona fronteriza, y esta semana, más tardar el 5 de agosto, estas autoridades estarán en los departamentos con los alcaldes fronterizos. Lo dejó muy claro y dicho Aguilar de Luque, secretario de Gobierno de La Guajira. De Luque afirmó que con estas estrategias será vital la intervención de las fiscalías de ambos departamentos. La estrategia es clara: atacar la delincuencia en La Guajira y el Cesar. Los directores de la fiscalía de ambos departamentos están unidos en esta estrategia para hacer visible a las personas que están cometiendo los delitos. Asimismo informó que también se tiene como prioridad atacar al abigeato, conducta que está afectando a campesinos, dueños de finca y ganaderos de las zonas fronterizas de La Guajira y el Cesar. Se vienen adelantando importantes intervenciones, sobre todo en operativos. Ambos departamentos van a realizar acciones en las zonas fronterizas en temas de prevención, entrega de folletos, sensibilización, capacitaciones e información en los sectores rurales, sobre todo en la finca, y es importante que la comunidad conozca lo que se viene haciendo. Finalmente dijo Jairo Aguilar de Luque que no se van a dejar vencer por los criminales y los delincuentes que tienen azotado a los municipios fronterizos. La idea es articular con todas las autoridades para dar importantes resultados. La institución estará presente para trabajar de la mano en esta zona fronteriza para respaldarlos en seguridad, develó y concluyó Jairo Aguilar de Luque. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana si Dios lo permite. Mil bendiciones para todos. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Porte, el segundo, de Carlos Ucategui, el Miura, desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y bueno, aprovechemos para hablar de deporte, porque Miguel Cabrera está alcanzando durante esta campaña de béisbol profesional en los Estados Unidos renglones ofensivos históricos que lo han colocado entre los primeros 20 beisbolistas de la historia de las Grandes Ligas. El sábado pasado dejó atrás a David Ortiz y quedó solo en el 20º lugar entre los remolcadores de carreras al tiempo, que con un imparable en el primer inning, ante el envío del derecho guayanés de los Reales, Carlos Hernández, arribó a 2.932 hits en toda su vida. Esto lo deja prácticamente dentro de los primeros 20 hiteadores de las Grandes Ligas y a solo 2 del lugar que ocupa el mítico Barry Bonds. Así que sigue Cabrera como cuarto toletero latinoamericano con la mayor cantidad de impulsadas, superado solamente por Albert Puyol, el cubano Rafael Palmeiro y el dominicano Manny Ramírez. El maracayero está a media docena de jonrones de convertirse en el número 28 toletero con 1 millar de cuadrangulares en las Grandes Ligas. Así que siguen los éxitos del venezolano Miguel Cabrera, que ahora en los Estados Unidos le dicen el Manny. Manny. Y en otro orden informativo, lo que le hagan a Cuba es con Venezuela. Uy, ¿quién dijo eso? Wow. Pues el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró su apoyo al gobierno de Cuba ante las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos en el marco de las protestas antigubernamentales que se reportaron en la isla. Y no tengan duda el pueblo cubano que aquí en Venezuela
tienen los soldados y las soldadas que sean necesarios para ir a defender al pueblo cubano hasta con nuestra vida si es de ser necesario. Mire, Diosdado Cabello ha ofrecido tanto esa vida que uno dice, bueno, pero qué bravo. Pero lo cierto del caso es que no se cansa de buscar titular en prensa. Está como loquito buscando titular en prensa. Y se dio cuenta de que esa falta de cercanía con el régimen cubano fue el que básicamente la que impidió que él fuera presidente designado por Hugo Chávez. Recuerdan ustedes que en ese momento, cuando estaba Hugo Chávez buscando consejo sobre su sucesión ante la enfermedad que avanzaba, los cubanos fueron los que le metieron a Chávez en la cabeza que el mejor era el presidente de facto actual, y que no fuera a colocar a Diosdado Cabello. Entonces, bueno, él tratando de enmendar errores, pero lo cierto del caso es que no sabe cómo mantenerse en los medios de comunicación, porque la verdad verdadera es que ya él ha perdido mucha influencia dentro del sector militar que antes controlaba a sus anchas. Y en Siempre Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia. Ya regresamos. Tremendo tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Dime cómo llegó a ti Eric Franceschi, quien tiene este tema durante la tarde de hoy. Con él iniciamos, repito, la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y así iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Y en esta hora pues enlaza la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez. Y en la tarde de hoy, a la audiencia, tenemos a el invitado, al profesor Raúl Ochoa Cuencas, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas, Derecho Internacional Público, profesor de Derecho Internacional y además ha desarrollado una tesis en Derecho Internacional como institución en las Américas Latina. Pues, bienvenido a nuestro programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia. Buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por haberme invitado y es un inmenso gusto estar con ustedes en la tarde. Muchas gracias. Profesor, vamos a iniciar conversando un poco sobre lo que está en este momento en el tapete. El país se debate entre unas instituciones débiles, el país se debate en una condición en donde la gente siente que el Estado de Derecho prácticamente no existe, el país se debate también frente a unas realidades transnacionales que hacen ver a Venezuela como si fuera una ficha de peón dentro de este juego internacional. ¿Cuál es su visión sobre esta Venezuela en materia de derecho? Bueno, en materia de derecho tenemos, desde el punto de vista ese que usted está comenzando a desarrollar, que es el respeto por los derechos humanos, realmente son muy escasos, primero que todo. Segundo, y hay una cosa que yo ven, lo he escrito, conferencia, foro, es algo que es el proceso de desintegración de Venezuela como nación. Estamos perdiendo territorio porque, permítame decirle que hay tres principios básicos para que un país sea una y como soberana. Son tres aspectos. Uno, segundo, tiene que tener gobierno y tercero, tiene que tener población. La población la tenemos, el gobierno tenemos dos, uno reconocido por 60 países y otro que ejerce el poder real en el país sin respetar principios básicos del derecho de las instituciones de cualquier país. Y tercero, el territorio, que lo hemos ido perdiendo en los últimos años. No se sabe exactamente, es muy difícil de saber si ha sido con la buena pro de los gobernantes
o si ha sido realmente por invasión de fuerzas armadas de potencias extranjeras, como teóricamente ocurre en el distrito Catatumbo, bueno, en el municipio Catatumbo del estado Zulia, en los distritos o en las zonas de El Orza del estado Apure, en parte del estado Amazonas y parte del estado Táchira, en La Grita, etcétera. Realmente, cuando usted ve que el país se está desmoronando desde el punto de vista de país como nación, bueno, evidentemente los derechos humanos es algo que debería ser cubierto por un órgano, el Ejecutivo en este caso, que no ejerce sus deberes ni deberes de ningún punto de vista. No los ejerce porque es su deber crear las condiciones para que el pueblo tenga la alimentación requerida. No las ejerce porque es su obligación como ejecutivo de que la población tenga el acceso a los medicamentos necesarios. No los ejerce porque no ejerce la soberanía desde el punto de vista real en los territorios y sobre todo en parte fronteriza. De manera que estamos ante un dilema. ¿Venezuela se desintegra o no se desintegra? Creo que se está desintegrando. Esa es mi primera observación. En función a lo que me ha dicho, ¿qué tan cerca estamos del concepto de Estado fallido? Bueno, yo creo que el Estado fallido estamos muy cerca, porque además, según personas que conocen la situación, entienden que el actual gobierno de Venezuela tiene relaciones y sirve en sociedad con organizaciones criminales internacionales. Por ejemplo, se ha dicho desde hace muchos años que este gobierno, inclusive durante el gobierno de Chávez, entregaban pasaportes y medios de identificación a personas extremistas, terroristas del Medio Oriente. Realmente hay denuncias precisamente sobre estos funcionarios diplomáticos. Eso, por ejemplo, es una de las características que puede conllevar al decreto de un Estado fallido. Pero lo que es más importante es que el país, de hecho, ha fracasado. No hay medicina, no hay seguridad personal, no hay el necesario cuidado y salvaguarda de nuestro territorio por parte de las Fuerzas Armadas. Y decía, abría un paréntesis, es de acuerdo, es como dicen algunas personas que sirven de colchón, sirve estas zonas de colchón, de alievadero a fuerzas extranjeras armadas que son contrarias a los estados de donde ellos vienen, verbigracia Colombia. Realmente es muy complejo. Yo diría que estamos muy, muy cerca de que el Concierto de Naciones decrete a Venezuela como Estado fallido. De hecho, cuando usted ve que 60 potencias extranjeras, entre ellas las más importantes del mundo, me refiero a los Estados Unidos, a toda la Unión Europea, a los 27 países de la Unión Europea, a Canadá, a las grandes democracias del mundo, no reconocen el gobierno del presidente Maduro como el legítimo gobierno de Venezuela. Yo creo que ahí hay me permito, pero yo creo que ahí hay un ejemplo del inicio del decreto de un Estado fallido que desafortunadamente se está convirtiendo en Venezuela. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas seguridades o esas expectativas que se tienen con el tema de las elecciones, de las megaelecciones del 21 de noviembre? Bueno, yo realmente tengo muchísimos años que vivo en Europa y no soy una persona que conozca exactamente los pormenores de las discusiones, pero puedo decir algo en relación a lo que al inicio usted dijo, señora Parra. Venezuela realmente vive en un momento donde no sabemos exactamente dónde estamos y a quién respondemos.
Venezuela es un peón de la geopolítica internacional, de la geopolítica mundial. Se volvió un peón de la geopolítica mundial cuando Chávez le abrió las puertas a potencias extranjeras en Venezuela con la excusa de que éramos contrarios al imperialismo americano. Le abrieron las puertas a países tan lejanos como Rusia. Estamos a 11.000 kilómetros de Rusia, 12.000 kilómetros de Rusia. Creó relaciones comerciales y financieras de primera categoría con la República Popular China, a 16.000 kilómetros de acá. Y dejamos nuestros socios lógicos, naturales, como los Estados Unidos, como el Canadá, como Centroamérica, como el Brasil, que es la octava potencia industrial del mundo, ¿no? Eso lo dejamos de lado para convertir a Venezuela, como le dije anteriormente, muy a pesar nuestro, en una pieza del ajedrez mundial, de ese ajedrez mundial que es la geopolítica en el mundo actual. Eso es lo que yo creo sobre eso. ¿Cómo explicarle a un migrante venezolano que desde lejos ve su realidad, que este país que tenía no es, que este país que ahora existe es, y que quizás dentro de poco tiempo, por lo que hemos conversado, ya no sea? O sea, es algo bastante complejo. ¿Cómo un migrante puede ver esta perspectiva de un país que cada día lo ve más alejado de sus raíces? Bueno, primero que todo, no es solo el migrante, es la diáspora en general. Mire, un país que que en el año 2008, 2012, tenía entre 32 y 34 millones de habitantes. Y hoy la misma ACNUR habla de 28 millones o 26 millones. No es solo cómo ve el migrante el país que dejó y en lo que se ha convertido. Yo creo que hay una cosa mucho más grave. Es que el país realmente, independientemente de esa diáspora, de esos 5 o 6 millones de personas que estamos afuera, hay una situación que envuelve a la población venezolana y que está aniquilando a la población venezolana. Mire, no es porque les gusta el secreto, que no nos dijeron cuántas son verdaderamente las personas que se han contagiado del COVID-19. No es porque les gusta el secreteo que no nos han dicho cuántos muertos han ocurrido con esta enfermedad. Es que realmente no hay control del país. Es que no lo saben. No hay control absolutamente sobre nada, a excepción del control que tienen las fuerzas represivas sobre la gente que, aunque hasta por tonterías va a protestar porque el agua le llegó marrón a su casa. Para eso es la fuerza represiva. De manera que no es el país que ellos dejaron, es el país que se sigue deteriorando y que, como usted dijo al inicio, va a ir hacia el que se ha decretado como un país fallido. Pero un país fallido no es simplemente sus instituciones democráticas, es el deterioro de la población. Y entonces volveríamos al inicio. ¿Es un país fallido o es una nación que se ha ido desintegrando? Porque cuando perdemos territorio, no hay un gobierno y el pueblo, el país, la población no logra satisfacer ni sus necesidades primarias, yo no sé cómo habría que llamarlo, si estado fallido o no, pero es una situación de total fracaso, de que el país realmente, disculpen lo coloquial, el país está en ruina. Y el país está en ruina, y si usted mira la estadística, el país pareciese que es un país que está en plena guerra civil, pero no es así. Pero el número de muertos es más o menos parejo. El número de enfermos sin poderse curar es como que si fuese un país en guerra civil. Es que la situación no podríamos decir es un estado fallido y basta.
No, es que la situación es mucho, mucho más grave y yo parto y le repito y perdóneme del principio del deterioro, de la desintegración, del proceso de desintegración del país. ¿Y qué vamos a tener dentro de 20 años? No es aquel migrante que se fue, doctor, señor mío. ¿Ah? Es qué vamos a tener en Venezuela dentro de 20 años, dentro de 15 años. Una población que usted sabe cuánto consume la población. Un adulto debe consumir 90 calorías por día. ¿Ah? Proteínas por día. El venezolano consume 9 proteínas por día. Ahora mi pregunta, distinguido amigo, ¿y qué población va a ser dentro de 20 años cuando los adultos y los niños consumían el 8% de las proteínas necesarias para su desarrollo, no solo físico, intelectual? ¿Cuál va a ser ese país dentro de 20 años? Bueno, profesor, de verdad que ha sido muy interesante haber conversado con usted. Estará seguramente como invitado en próxima oportunidad por estos temas y otros que nos han quedado fuera del tintero, como decimos por allí. El profesor Raúl Ochoa Cuenca, que estuvo conversando durante la tarde de hoy aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes y muy agradecido de sus bondades de haberme invitado. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y en otro orden informativo, el gremio médico muestra 20 muertes por COVID-19, donde se enciende la alarma en Nueva Esparta. Pues el aumento por las muertes del COVID-19 ha encendido las alarmas en el Colegio Médico de Nueva Esparta. La directiva pues considera que las estadísticas de descenso de pacientes de los centros asistenciales de Margarita pues no coinciden con las cifras manejadas por el sector sanitario. Esto pues debe llamar la atención de nuestras autoridades e insistir en el tema de vacunación masiva, así como la dotación de los equipos médicos para los hospitales de la isla. Esto es lo que ha manifestado el día de hoy José Antonio Narváez, presidente del Colegio de Médicos. También agregó que debido a la ausencia de la vacuna Sputnik 5, pues no se ha logrado avanzar en esta inmunización tanto en el personal sanitario como en el personal en general. Bueno, sabes que me han dejado pensando, reflexionando mucho las palabras del profesor Cuenca. ¿Qué país, Ochoa Cuenca, perdón, qué país va a ser Venezuela dentro de 20 años? ¿Qué generación, las generaciones que están naciendo con déficit alimentario, qué van a hacer dentro de 20 años? Y eso plantea muchas dudas y necesariamente pues vamos a tener que buscar esas respuestas en especialistas en los próximos días aquí en el programa. De verdad que sí, tiene razón. Cada día los invitados que llegan a esta mesa de Siempre Venezuela dejan inquietudes para seguir buscando más respuestas a esas inquietudes. Hay que preguntarle a un especialista en nutrición qué pasa con un niño que tiene bajos niveles calóricos de ingesta en este momento en Venezuela. ¿Cómo va a ser ese niño dentro de 20 años? Uno presume cómo va a ser, pero sería bueno escuchar a algún especialista que pueda conversar sobre esto. Y no solamente estas personas con esos niveles de nutrición, ¿qué país pueden sostener? Y aquí se me ocurren muchas teorías, ¿no? De verdad que esta ha sido quizás una de las entrevistas que más preguntas nos dejan. Más interrogantes nos deja, por lo menos a nivel personal, son muchas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, creo yo, sin duda alguna, que esta es una de las canciones más bellas del repertorio de Guillermo Carrasco, cantante venezolano con una extraordinaria voz, y Luz Marina, otra cantante venezolana que no se queda atrás. Una cruza de voces que han sacado y permitieron sacar este tema, que sea conmigo. Que sea conmigo. Sí, pero de verdad que es una canción bastante bella, me parece un tema apropiado para este trayecto final, la recta final, como cuando usted llega, ya sabe que va a salir dentro de un ratico y se emociona y dice, bueno, cuentan los minutos. Pero así está el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, en su última porción de la tarde de hoy, esa que todo el mundo desea,
pero que algunos no quieren meterle la mano por no pasar pena. Bueno, pero vamos a meterle la mano. Como debe ser, claro que sí, por supuesto, claro. Las mujeres tenemos que meter la mano como se debe a los segmentos del programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Y ahora vamos a escuchar ese reporte que nos envía nuestro compañero Oliver Luyano desde el Arauca colombiano. Escuchemos. Amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más personas y más historias de nuestros hermanos venezolanos. Tengo el placer de presentarles a Juan Carlos Rodríguez, gran amigo. Juan Carlos es cineasta, ha escrito, es un hombre vinculado a la cultura. Vamos a darle la bienvenida. Gracias, Juan Carlos, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Oliver, por tu invitación. Para mí, de verdad, un placer compartir estos minutos acá contigo y con toda la gente araucana que nos escucha y de cualquier parte. Aquí estamos. Juan Carlos, bueno, viéndote, los amigos que te están viendo seguro que quieren preguntarte si esa forma de afeitarte forma parte del arte. Bueno, tú sabes que nosotros los seres humanos tenemos nuestras manías y te comentaba antes de la entrevista que el día que muere mi padre, hace apenas un mes y pico, bueno, mis dos rituales fueron cortarme la barba así, ese es mi luto. Hasta cuándo no sé, yo nunca había tenido la barba así. Y escribir porque tenía un libro pendiente hacía un tiempo, lo tenía en el tintero y bueno, el impulso de la tristeza que le da a uno la muerte de un familiar tan cercano, pues me llevó a una concentración y en realidad escribí por lo menos ya las 100 primeras cuartillas. Ese guayabo me dejó 100 cuartillas escritas de mi tercer libro. El libro, pero quiero que ilustremos a nuestra audiencia quién fue tu padre. Mi papá, Jorge Rodríguez, bueno, fue un ganadero por muchos años en el Nula. Nula, para quienes no tienen la precisión, queda muy cercano de Arauquita y de Saravena, ¿no? Del lado colombiano. Uh-huh. Él allí estuvo casi 50 años, desarrolló la finca, fue un productor que llevó, junto con otros productores, el desarrollo agropecuario en la zona, y se fundó allí Aganula, estuvo vinculado a Sogata, que era la Asociación de Ganaderos del Táchira, y siempre estuvo muy activo en todo lo que era el tema de producción agrícola en la zona. Posteriormente incursionó en política y bueno, fue alcalde mayor del Alto Apure durante 3 periodos, hasta que la Asamblea Nacional Constituyente, si es que se puede llamar así, la última, ilegítima, pero bueno, esa es la parte de la realidad, digamos, echó por tierra la ley y el decreto que creaba el distrito de Alto Apure, que además no fue una lucha de Jorge Rodríguez, fue una lucha de los altoapureños durante mucho tiempo para la creación de ese distrito, y bueno, en ese momento cesaron sus funciones. Y luego de esa actividad, pues nuevamente volvió a sus fueros con el trabajo agropecuario, hasta que, bueno, el COVID, como está pasando en mucha parte del mundo, pasó una planadora, ¿no? Ese COVID de verdad que ha sido terrible para la humanidad entera. Tú que has sido afectado directamente por la muerte de tu padre, ¿qué podemos decirle a la audiencia con respecto a esta pandemia tan terrible? Bueno, lo primero es que en realidad hay que tener sumos cuidados, sobre todo a las poblaciones que tienen ya 50 o 60 años en adelante, con más razón, pero todo, porque por ejemplo un niño es un vector de contaminación muy rápido. El niño no le afecta casi el virus, a veces ni lo sienten o sienten apenas unos pequeños malestares que pueden durar un día o dos, pero entonces ellos sin querer pues pueden llevar el virus al seno de su familia, donde hay tíos, abuelos. Entonces, primero hay que cuidarse mucho, segundo hay que vacunarse. Yo escucho mucha gente por ahí que no se sabe si la vacuna es buena o mala. Yo siempre le digo, mira, yo no sé si es mala o si es buena, pero lo que sí sé es que tengo muchos amigos y familiares que no lograron ponerse la vacuna y se han muerto, y todavía no conozco ninguno que se la haya puesto, que se haya muerto, ¿no? Entonces, y la lista de los que han muerto sin ponerse la vacuna, ya yo perdí la cuenta. O sea,
es una lista bastante larga. Bastante Entonces larga. yo recomiendo, Ahora, sí, Juan yo Carlos, recomiendo a la gente que... cambiando de tema, vamos a hablar de tu trabajo como artista, como escritor, y también tengo entendido que te dedicas a hacer cine también, ¿no? Coméntanos acerca de eso. Mira, yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas en Caracas y me gradué en el año 89. En 1990, voy a hacer un resumen así de muy rapidito Ajá. porque hay gente que no conoce parte de esa actividad porque, bueno, me han visto vinculado a otras cosas. Ajá. Y mi primera exposición la hice en el año 90 y la segunda en el año 92, las dos en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, lo que se llama el CELAR, en Caracas. Que es un centro de estudios culturales de gran envergadura. De ahí, de hecho, digamos, es la casa del premio Rómulo Gallego, que es un premio latinoamericano de literatura. Allí hice mis dos primeras exposiciones. Fueron unas grandes instalaciones. En las artes visuales no solamente se habla de pintura, dibujo y escultura, sino que se habla también de performance, de instalaciones, hay distintas, de videoarte, hay distintas expresiones del arte. Luego de esas primeras dos exposiciones, que ya de eso hace ya 30 años, estuve haciendo trabajo artístico vinculado a metodología antropológica en distintos barrios caraqueños. Yo duré 14 años metido en los barrios caraqueños y producto de esa experiencia, en el año 96 me invitan a Houston, Texas, a la Rice University, para una muestra que justamente hablaba de los vínculos, de las posibilidades que existían entre el arte y la antropología, pero para dar cuenta de distintos mundos, ¿no? Entonces a ellos les había interesado el trabajo que yo venía realizando en las barriadas caraqueñas, y bueno, tuve la oportunidad de estar un par de meses en Houston, allí en la Rice University, compartiendo mi trabajo. Allí hice una instalación, una sala de arte, pero también había muchos foros, conferencias, mesas de trabajo. Luego seguí desarrollando mi trabajo, siempre lo hice en comunidades, en contexto con personas, y de allí realicé una serie de trabajos y llegué a exponer en prácticamente todos los museos de Venezuela, en el Museo de Bellas Artes, en la Galería de Arte Nacional, en el Museo Jacobo Borges, en el Museo Alejandro Otero. Luego también, producto de esa misma línea de trabajo, fui invitado a la Bienal de Venecia en el año 98. Allí estuve en el Pabellón de Italia. Luego también en Brasil, estuve en la Generalitat de Valencia, en España, exponiendo en Madrid, en Barcelona y en Valencia. Luego, hace algunos años atrás, unos 10 años aproximadamente, estuve también representando a Venezuela en la Bienal de La Habana. Bueno, también por invitación de Ticio Escobar, quien en algún momento fue ministro de Cultura de Paraguay y fue también, digamos, director del Museo de Arte y Antropología en Paraguay. Fui invitado a la Trienal de las Artes en Chile. Estuve un tiempo en Concepción, Chile, después en Santiago, y allí estuve dando algunas clases, algunos talleres, aparte de las obras que se realizaron para ese momento allí. Y bueno, incluso acá en Colombia, que ahorita tengo ya 2 años radicado acá, pero en Colombia también ya había estado en algunas oportunidades, y de hecho en el año que estamos en como el 2011 o 2012, por ahí aproximadamente, fui invitado al 42 Salón Nacional de Arte de Colombia, y me editaron o reeditaron un libro que yo había escrito un tiempo atrás en Caracas, y bueno, lo imprimió el Ministerio de Cultura de Colombia, y bueno, se repartió muchos volúmenes de ese libro en Cartagena, que fue el sitio donde impartí la conferencia para la que me habían invitado. Y bueno, digamos que todo este periplo de trabajo ha estado siempre vinculado a las artes y inició las barreras caraqueñas y después en los llanos apureños y venezolanos. Quisiera que también nos decía que lo desarrollaste también en la parte del llano, pero quiero preguntarte, Juan Carlos, ¿cómo desde el punto de vista del arte, cómo observas y tu vinculación con los barrios de Caracas, cómo observas a Venezuela en este momento tan difícil? Mira, Venezuela está, digamos, en este momento en un punto de destrucción
de la vida de sus habitantes, de sus instituciones, y es bastante lamentable porque cuando, digamos, esos primeros años que pasé de trabajo en las barriadas, la mayoría de ellos fueron en los gobiernos anteriores al gobierno de Chávez. Para ese entonces había muchas organizaciones comunitarias que, digamos, formaban organizaciones con la intención de, bueno, de fortalecer su proceso de memoria en las comunidades, de organización para la mejora de sus propias infraestructuras dentro de las comunidades, sus conexiones con el resto de la ciudad. Y cuando luego ya en el año 98 Juan se Carlos, inicia el disculpa, proyecto y con Chávez. discúlpame, ¿recordabas cuál era el reclamo de la gente para ese momento? Mira, para ese momento los reclamos eran muchos. Por ejemplo, lo que pasa es que lo que se ha llamado la Cuarta República, también se ha hecho una simplificación de eso. Se habla de los 40 años, pero los 40 años tampoco fueron homogéneos. Por ejemplo, hay datos muy concretos que dicen que la salud pública en los primeros años del periodo que se ha llamado democrático, digamos, había una salud pública que todavía funcionaba, o sea, que se hicieron grandes esfuerzos no solamente para construir y dotar hospitales, sino también lo que llamaban ambulatorios, y había una salud que se acercaba a la gente. Posteriormente, creo que en el gobierno de Rafael Caldera, en el primer gobierno, a finales de ese gobierno, comienza un fenómeno que es que los recursos que se destinaban a la salud pública paulatinamente comenzaron a destinarse a la construcción de grandes clínicas privadas. En el caso de Caracas, eso fue lo que dio como resultado de la construcción de todas esas clínicas en el sector de San Bernardino, que se consideraba una salud número 1, pero claro, a unos costos elevadísimos que lógicamente no era para la población en general, y con el tiempo fue desmejorando la atención de salud. Fíjate que yo estuve 14 años en los barrios de Caracas trabajando, y durante ese tiempo esos ambulatorios ya no funcionaban, casi ninguno, y además no se veía presencia médica en las comunidades atendiendo a la gente. Y si uno ve que en Caracas el 70% de la población vive en barrios y no tienen salud pública garantizada por el Estado, lógicamente eso iba a causar malestares y había la necesidad de un cambio en el país. Y estoy poniendo solamente un ejemplo, porque bueno, habría muchos, ¿no? Sí, son muchos los puntos. Estoy poniendo el ejemplo de la, Juan Carlos, el ejemplo de la salud, pero igual hay... Vamos, bueno, quisiera también que tú, que has estado por tu familia, la vinculación por allá por el Nula, ¿cómo ha sido la relación de Venezuela, de los venezolanos y los colombianos? ¿Cómo la podemos describir? Mira, eso es una relación muy histórica, y es muy histórica porque si hablamos de tiempos precolombinos, acá, por ejemplo, en lo que es la zona de Bogotá o específicamente Cundinamarca, estaban las comunidades indígenas que estaban asentadas acá, digamos, tenían ciertos vínculos con comunidades de los Andes venezolanos, específicamente lo que se llaman los timotocuicas, pero además también se sabe que habían conexiones hacia las zonas amazónicas, incluso las comunidades Pumé que todavía habitan la llanura venezolana, se sabe que tenían algunas conexiones con los muiscas que estaban acá en esta zona, digamos, de Cundinamarca, que a su vez tenían algún vínculo con comunidades indígenas que venían de la zona de lo que hoy es Panamá, pero también del Perú. Entonces no eran exactamente incas, pero sí había esas conexiones, de manera que estos territorios tuvieron siempre una comunicación previa a la llegada de Colón. Luego, cuando se establece la colonia, nosotros sabemos que, bueno, el virreinato se establece en Bogotá, como había también una presencia importante de la corona en el Perú, como lo hubo en México, y nosotros en Venezuela lo que éramos para entonces era una capitanía general, realmente era de una importancia secundaria, pero las comunicaciones entre lo que era la capitanía y el virreinato que estaba sentado en Bogotá eran bastante fluidas, es decir, quienes venían de España, de las Islas Canarias, de toda esa zona, pues recorrían toda esta geografía, y existía también pues una lógica que nos comunicaba. De hecho, cuando se hace la campaña de la independencia, ¿por qué Bolívar se viene hacia Bogotá? Bueno, porque él sabía que él no podía combatir a la corona solamente en los terrenos de la capitanía, porque, bueno, simplemente
el ejército español se reagrupaba en Bogotá y volvían O sea que, a retomar el control de Colombia la o Bogotá capitanía. para ese momento era una zona estratégica, ¿no? Era claro, en la Nueva Granada, Bogotá era la sede del virreinato, entonces Eso es Bolívar correcto. sabía que él tenía que para poder liberar a la Capitanía General de Venezuela y que el proyecto tuviera algún éxito, tenía que, digamos, ir al centro del poder, y el centro del poder era el virreinato asentado en la Nueva Granada. Sí. Eso para ese tiempo de la independencia. Y posterior a eso, bueno, imagínate tú el flujo de la influencia. Bueno, cae el proyecto de la Gran Colombia y después comienza toda la historia que ocurre del lado colombiano y del lado venezolano, y entre ellas la necesidad de establecer la frontera. Ya a inicios del siglo XIX, cuando después de la independencia, incluso algunos de los firmantes del acta de la independencia hacen la primera expedición hacia los llanos, que pasan por Bruzual, llegan a Lorza para saber cómo establecer esos límites. Luego viene también la guerra la guerra de federación del lado venezolano, y digamos las poblaciones iban y venían dependiendo a veces de las confrontaciones políticas, de los intereses económicos también que habían de uno y de otro lado. Luego ocurre la guerra de los 1000 días del lado colombiano, que ya es casi empieza casi finalizando el siglo XIX, faltando un año. Colombia, cuando entra el siglo XX en guerra, en esta famosa guerra de los 1000 días. Por los liberales estaba Uribe, el general Uribe, que además tenía una gran comunicación con los gobiernos venezolanos, porque por el lado del Táchira había una comunicación muy importante, hasta que, bueno, se ponen las cosas un poco difíciles, y el gobierno venezolano de entonces, que era Cipriano Castro, pues decide... Bueno, Juan Carlos, discúlpame que te interrumpa allí, ¿no? Lamentablemente tú sabes cómo es el tiempo, y vamos a quedar para continuar esta conversación, de verdad que muy educativa, muy didáctica. Te agradezco de antemano por aceptar esta invitación, y la reitero para que sigamos conversando de esas vinculaciones y de esos lazos que nos unen entre Colombia y Venezuela. Bueno, perfecto. Nos quedamos entonces en la guerra de 1000 días. Ajá, y después podemos abordar el anotarlo. siglo XX. Listo. Al siglo XX hasta el día de hoy. Seguro. Bueno, mis amigos, estuvimos hablando con Juan Carlos Rodríguez, realmente una persona conocedora pues de toda la historia y esta cátedra que hoy hemos compartido. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, extraordinaria entrevista de Oliver Luyano, el amigo de todos. Y así, con esta entrevista, hemos llegado al final de una emisión más de Siempre en Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM, la voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer el control máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.